vamos a escuchar un momentico esto, señores, porque esta gente, supuestamente, por lo que se escucha, dice que están en pie de guerra. Vamos a escucharlo. Firme en nuestro puesto, listo siempre para el combate. La atención volvió a subir alrededor de Cuba. Horas después de la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos a la base naval de Guantánamo, el régimen cubano respondió con una demostración de respaldo político y militar. Raúl Castro envió un mensaje al ejército occidental con motivo de su aniversario 65 y llamó a continuar la... Ojo, no volvió a aparecer. O sea, la rata manda mensaje, pero ya lo volvieron a esconder. Llamada obra revolucionaria, insistiendo además en la doctrina de la denominada guerra de todo el pueblo. La respuesta llegó de inmediato. Durante un acto encabezado por Miguel Díaz-Canel, el jefe del ejército occidental aseguró que las Fuerzas Armadas Revolucionarias permanecen listas para el combate y preparadas para cumplir cualquier... Bueno, señores, de hecho, para el que tiene duda, ahí está la respuesta del régimen cubano. Están listos para lo que sea. O sea, sin temor ninguno, supuestamente, ¿no? Ya sabemos lo que puede pasar, pero por lo menos están como siempre más teatrales que intimidantes, ni mucho menos. Díaz-Canel vestido de verde olivo, señores. O sea, lo cual nos vuelve a ratificar que esto es una dictadura militar. Por mucho que quieran pintar a Díaz-Canel como un civil, no. A ver, vemos que ahí todo el mundo es militar, señores. El Cangrejo es coronel, Marrero también. O sea, todo el mundo. Es una junta militar con todas las de la ley. ¿Qué tú crees sobre eso? En lo que pero ese teatro ya es un recogido, porque ya eso lo vimos en Venezuela y, sí. y no despegó ni un avión, ni los mil milicianos que había, milancianos con su escopeta de palo y la vieja gorda que tirándose en el piso. Y cuando vinieron los drones, nadie hizo nada, ni nadie dijo nada, y todos esos generales de tanta estrella en Venezuela, eso es lo mismo que en Cuba. Ahora tú mira a todos esos generales que están echando discursos ahí, pregúntale dónde están los hijos y los nietos, porque tú ves que los hijos y los nietos están aquí en el exterior, o en España, o en Francia, o en Inglaterra. Aquí tenemos a Javier. De hecho, señores, miren a estos jefes militares, miren esto. Creo que el que está en primera línea ahí es Lazo, ¿no? Ya de Lazo ya no queda nada. ¿Cómo le dicen? El Bori, ¿no? Como le dice Juanmi, el Bori. El Gori. El Gori. El Gori. De gorila. Pero de hecho, a Lazo tú lo sueltas en una habitación de un 3x2 y se pierde, señores. Ese hombre está fundido. Mira, Díaz-Canel ahí. No, todo el mundo es militar. O sea, para que no quede duda, Javi, y de hecho lo están diciendo. Los tipos están diciendo, oye, aquí no hay miedo. Ya estamos listos. Y el de atrás la camisa le va a romper los botones. No. Sí. Oye, Dime. Díaz-Canel se viste militar ante las cámaras mientras los marines están haciendo ejercicios de verdad, reales en Puerto Rico. Si tuvieras que elegir un símbolo que representa la diferencia de poder entre Estados Unidos y Cuba, ¿qué elegirías? Un símbolo nada más, que represente, no sé, un elefante contra una hormiga, una cosa similar, una cosa que se les ocurra y que simbolice qué significa la diferencia tremenda que hay entre el ejército castrista y el de los Estados Unidos. Bueno, se puede buscar un águila calva, todos los ripiados de toda Chatilla, peleando con un grupo de pollo fino. Porque ya estos son prácticamente, eran supuestamente águilas en su tiempo, pero ya lo que son es de carroña. Entonces, un poco ripiada y fajada con un poco de pollo fino, que son los jóvenes militares americanos. O yo diría, como si los vamos para la parte del deporte, yo diría es como que el Real Madrid se enfrente al equipo nacional de La Habana. Algo así. Sí, pero hay hay que buscar algo que tipifique la figura, y la figura de ellos es de aura tiñosa ya desplumada, bien desbaratada. Sí, exacto. Por aquí lo que nos dicen, un pañal, ¿verdad? Sí. La barriga. Raúl Chala nos dice, me pregunto cuándo cuando Estados Unidos capturará a Raúl Castro. ¿Estarán esperando a ver si se muere? ¿Qué ustedes piensan que podría pasar? ¿Extraen a Raúl Castro? ¿Lo dejan morirse en Cuba? ¿De repente no es necesario extraerlo y neutralizan a todo el ejército cubano? ¿Lo obligan a irse? ¿Qué variante ustedes creen que se pudiera dar en ese contexto? Yo sigo pensando de que sí lo van a sacar. Porque ya cuando tú tienes las acusaciones en una corte federal, tú tienes que aparecer al frente de un juez.
Incluso ya lo dijo, que pasara lo que pasara tenía que llegar. Ahora, el tema es difícil porque el hombre sí tiene 95 años, o sea que pudiera fácilmente caer en un estado donde la salud corriera peligro, ¿me entiendes? Ver los Delta Force entrando, lo que sea, pudiera darle cualquier patatún, como se dice, ¿no? Pero también existe la historia de que pudiera ser esto como una mano fuerte, torcerle como se dice, torcerle la muñeca para decir o se van ahora o lo entramos a coger. O sea, que pudiera ser una negociación de decirle, mira, el viejo tiene las acusaciones y voy a entrarlo a cogerlo. Te doy tal día. Pudieran ser así. Porque un apalancamiento, exactamente. Porque si algo sabemos de Estados Unidos, desde que Trump no le tiembla la mano, pero lo otro que sabemos es de que las negociaciones que Estados Unidos te da sí son muy buenas. Porque a Maduro se las dieron. Negociaciones muy buenas. Ahora, de que Maduro fuera rehén de Cuba, ya esos son otros temas. Pero a Maduro le dijeron, vete para Turquía y llévate el dinero. Y no te va a pasar nada. O sea, entonces eso pudiera ser, como dices tú, una palanca para decirte, el viejo está acusado y va a aparecer frente a un jurado. Te voy a dar una salida, pues, y estoy poniendo un ejemplo aquí como los locos, ¿no? El lunes tienes que irte por completo y entregarle el país a toda tu familia. Un ejemplo que te estoy poniendo. O sea, pudiera funcionar de esa forma. Yo al final digo en mi canal, para no extenderme mucho, de que no sabemos nada exactamente de lo que pudiera pasar. Porque con Venezuela sí teníamos un norte. Con Venezuela sabíamos de que había 3 hombres, de que tenían un precio en la cabeza y de que Estados Unidos estaba parqueando la flotilla alrededor de Venezuela. Tú dices, bueno, al menos alguien tiene que sacar de ahí. Y por lo que sabemos que el que más caro está ahora, que es Maduro, ese es el cabecilla. Pero que con Cuba es todo diferente. Entonces con Cuba en realidad no sabemos. Mi criterio, y disculpe que me extendí un poco, mi criterio es de que ellos van a entregar el país. Ellos están ahora aguantando un poquito, pero en el momento que ya Trump se gire hacia ellos lo van a entregar. De que ellos van a pasar a la historia como el régimen de que se fue y no le pasó nada. Ese es mi criterio. Y también, antes de Diosmero, un momentico, hay que tener en cuenta, señores, que el caso de Cuba no es tan claro hasta qué punto Raúl Castro mantenga una influencia como para desbaratar el régimen si lo sacan de ahí, o sea, si lo sacan de la ecuación. O sea, pensamos que sí, porque de lo contrario el cangrejo no aparecerá en ninguna parte. O sea, el único oficio que tiene el cangrejo es que representa los ojos y las orejas de su abuelo, ¿no? Y la boca un poco para transmitir mensajes, pero fuera de eso no aporta nada, salvo que Raúl, de verdad, en momentos de lucidez que tiene, etcétera, etcétera, tenga un peso real. Pero señores, ¿y si no? Y si es una junta militar, como mucha gente sostiene, hay publicaciones especializadas que están diciendo que hay una junta militar, los López Miera, los Leguera Sotolón, o sea, toda esta gente que realmente se apoya en el viejo, pero que pudiera gobernar y pudiera imponerse más allá de Raúl Castro. Pero bueno, vamos con Diosmel para escuchar la otra parte de la historia. ¿Cómo pudiera ser en tu opinión, Diosmel? Mira, yo hace más de 20 años hice un sistema de literatura que yo tenía de hacer noticias como futurista, ¿no? Y había puesto eso, que un joven general de la nueva generación, pues, que ya no tenía que ver con el pasado, ni con todo lo que había pasado, ni con los crímenes anteriores, ¿no? Pues había decidido asumirla y se formaba en Cuba una junta cívico-militar. Entonces, pero ahora, ya en tiempo real, viendo la característica, el comportamiento y prácticamente la idiosincrasia de Trump, estoy convencido de que no va a haber una acción de fuerza en Cuba. En primera, porque no es necesaria, y en segunda, porque tampoco resolvería el problema. Porque para hacer una acción militar en Cuba, tendría que hacer una toma militar ya con un hombre en tierra, con la bota en tierra, y ocupando todos los cargos. Ayer yo estuve mirando, Cuba tiene 127 embajadas a nivel internacional y tiene 20 consulados generales que fungen como embajadas. Tú sabes la emplomanía que hay en Cuba para sustituir el régimen, que hay que sustituir. Entonces, en Cuba y ahora estaba mirando el proceso de Irán, y en Irán hay 3 facciones en estos momentos cívicas, independientemente de las 5 facciones
étnicas, ¿no? Pero 3 facciones ahora ideológicas. Están los que están en contra del acuerdo, están los que están a favor del acuerdo y están los que están en contra del régimen. Esas 3 facciones, una facción de estas tiene que tener fuerza suficiente para dominar a las otras 3 que se sometan, porque si no va a venir la guerra civil. Y entonces, en Cuba pasa igual. En Cuba hay un 99,9% de la población que asimila un cambio en Cuba. Pero tiene que haber alguien que diga, yo soy el que representa ese cambio y todo lo demás con una fuerza suficiente para que los demás lo obedezcan en la cúpula. Por eso es que yo veo que Estados Unidos y estos militares allá en Cuba dándose besos y abrazos, los militares jóvenes, generales de la misma generación. Si tú le preguntas a los generales de Cuba eso qué música oían y se la pregunta a Donovan, te va a decir, compadre, oíamos la misma canción. Entonces, están creados en la misma generación. Y yo estoy seguro que esta es, porque nadie que se vaya a confrontar militarmente con otro ejército, los dos van a estar dándose besos, vamos a tomar un mojito, vamos a comer un... Entonces, esa gente, yo creo que fueron allí como esa gente, compadre, déjate de comer bobería y vamos a arreglar esta porquería porque esto se va a hundir y esto se va a terminar. Vamos a ponernos de acuerdo y parece que en Cuba va a haber una transición militar ordenada con un designado civil que le cuadre tanto a ellos como le cuadre a los Estados Unidos. Y si a alguien le gusta poner una gente de continuidad para por lo menos el proceso de transición, oye, tuviste el discurso hablando de la gente de Irán, esa gente que ha sido terrorista, y todos dicen que esos sí son buenas personas, esos sí son inteligentes, que bien preparados, ya esos no son aquellos que no se podía hablar con ellos, y entonces Tarachi, que fue uno de los que participó en Argentina, en la cosa que están en negociación. Trump necesita cerrar ese acuerdo como sea. Y entonces en Cuba él necesita venderle a Marco Rubio. Mira, ya no está ahí Díaz-Canel, porque la gente habla de Díaz-Canel ahí un puerto de dedo. Díaz-Canel no pinta nada ahí, Díaz-Canel tú lo extraditas. Y aquello es como si le hubiera llevado un gollejo de la basura, porque ese hombre no tiene ningún poder ahí. Es un hombre que está ahí. En Cuba ese es otro problema, que Cuba, como país totalitario, no tiene la característica de un régimen totalitario. El régimen totalitario está encabezado por el gran camarada, el comandante en jefe, el gran líder y todos los nombres. En Cuba hay un poder que se supone que está en la persona de Raúl Castro, pero que él no tiene que ejercerlo. Él lo que está ahí es porque él es la persona que tiene ese poder histórico. Y hay 4, 5 o 6 gente que, por ejemplo, tienen facciones que no están de acuerdo y quieren cambiar, pero ninguno, por la característica de la relación en Cuba, no puede uno comunicarse al otro de que vamos a ponernos de acuerdo. Porque en el momento que se esté poniendo de acuerdo, los otros 3 lo mandan a matar. Y se lo dicen a Raúl, y Raúl, tú lo ves así con 95 años, te dice, fusílalo, y lo fusilan. Es que también es la parte de la imagen, ¿no? Que por eso es que la gente dice, pero si Raúl tiene 95 y no hace nada, o sea, no pinta ni hace nada porque ya es un viejo ya chocho, pero existe la parte de la imagen. ¿Me entiendes? Que el día que el viejo no esté, de repente tú ves un cambio en Cuba y tú dices, coño, pero si Raúl tenía 95 y él con la edad que tenía no hacía nada, y es la parte de la imagen, que sí afecta. Mira, yo tengo una anécdota de Lora, uno que fundó conmigo el grupo de Código Vini en Estados Unidos. Lora tenía también más de 90 años. Y Lora tenía una casa con Mercedes-Benz, aquello lleno de todo. Aquí había maravilla. Yo hubiese que en mi casa, yo todos los días pasaba por... A él lo llevaron para allá y la casa estaba impecable. Y tuvo ahí como 2 o 3 años en Miami Beach. Y la casa aquella, vaya, el Mercedes-Benz allí, bueno, la casa tú entrabas impecable. Se murió Lora y al día siguiente pasé por ahí y ni estaba el Mercedes-Benz, ni nada lo que había. Yo no sé quién se lo llevó, pero allí no había nada. Entonces, coño, ¿por qué no se lo llevaron hace 3 años atrás? Porque bueno, había como un respeto a la imagen esa de que mientras Lora estuviera vivo no se podía tocar nada. Se murió y al otro día no había ni Mercedes-Benz ahí. Bueno, señores, lo vimos con Fidel Castro. El hombre desaparece y enseguida mandan a desalojar a Dalia Soto y a todo el mundo de punto cero. Dalia fue a parar allá a Andalucía, no sé en qué barrio vive en España, y los bombiván de los hijos de Fidel tampoco viven ahí en punto cero. Lo vimos también cuando muere Chávez,
todo lo que hace Maduro por sacar a las hijas de Chávez. Bueno, hasta el punto de conseguir que una la nombraran viceembajadora en la ONU o segunda embajadora en Naciones Unidas. Una historia con tal de que se fueran de ahí. Quitárselas al lado y la otra para acá, para Nueva York. Y lo lograron finalmente, sí, sí. Lo que pasa... Bueno, sí. Disculpa, Javi, adelante. No, disculpa. Lo que pasa con el tema de Cuba es que en el tema de Venezuela, que me han preguntado en el canal, el tema de Venezuela, acuérdense que en Venezuela estaban los hermanos Rodríguez, Padrino López y Diosdado Cabello, que son figuras diferentes, que no son familia. En Cuba es una familia entera. Entonces, ahí vi un comentario que hablaron sobre el cangrejo, que yo siempre digo que el cangrejo de bobo no tiene nada. De que en Cuba sí estás hablando de una familia. Y los pequeños que se han acoplado y que han chupado de esa teta de esa vaca por mucho tiempo, estos generales, toda esta gente. Y el problema es que en esa familia existen personas jóvenes, como el Cangrejo, el mismo Sandro Castro. Entonces, yo creo que al final sí van a hacer una negociación, esa es mi opinión. Y creo que ese hombre, esa figura del cambio en Cuba, creo que va a surgir después que pase eso. Y creo que con el tiempo, no sé quién pudiera ser. Pero mire, señores, regresando a Cuba, a mí hay cosas que me preocupan, como es esto, por ejemplo. Es que los Estados Unidos, por alguna razón, para mí, se está enfocando demasiado en Díaz-Canel. Eso de que no, que la primera condición es que Díaz-Canel renuncie y que se vaya. ¿Qué pinta Díaz-Canel, señores? Es como decir, no, tiene que irse Marrero. No, el poder real está en los Castro, señores. O sea, ¿de qué estamos hablando? Miren esto, por ejemplo. Noticia que acaba de sacar sobre las 6:30 de la tarde de New York Times, que la administración de Donald Trump le ha dicho a Cuba que para que progresen las negociaciones, Miguel Díaz-Canel debe salir del medio, es decir, que debe ser destituido. Y The New York Times está sacando esta noticia con 4 fuentes familiarizadas con las conversaciones. No 3, sino 4. Ahora, ¿en qué cambia esto la ecuación? ¿Que saquen o no a Díaz-Canel? Díaz-Canel siempre ha sido el chivo expiatorio, señores. La parte fea del régimen. Para mí realmente no es nada significativo. Me imagino que para ustedes tampoco. Pero vamos a hablar algo, señores, porque por primera vez hay algo similar como una fecha, lo cual me llama poderosamente la atención. Y además eso es una fecha muy significativa para el régimen. De nuevo, estos pueden ser mensajes así para que el régimen vea como que le queda poco, como que tiene que tomar decisiones antes de eso, y no necesariamente significa que es la fecha de la intervención, ni mucho menos. Pero vamos a escuchar un momentico lo que dice este general. Castro, Díaz-Canel y sus secuaces. El 26 de julio y el significado para la comunidad cubana, pues creo que sería tremendo que antes de o el mismo día se dé algún tipo de derrocamiento de este régimen dictatorial comunista. Ya se está acercando el fin del régimen comunista dictatorial. Castro, Díaz-Canel y sus secuaces. El 26 de julio y el significado para la comunidad cubana. Bueno, señores, aquí hay un general que está muy vinculado a labores de inteligencia y el hombre lo está diciendo por lo claro. Habría que ver qué significa esto. Pero bueno, voy a aprovechar para poner otra preguntita para el chat para que me comenten qué piensan ustedes sobre esto. Vamos para allá. El general Gaffer ofrece al régimen salidas voluntarias hacia Rusia, China o Corea del Norte. Y Turquía también está ahí con otro dictador, Erdogan. Si Díaz-Canel aceptara irse mañana a uno de esos países, ¿cuál crees que elegiría y por qué? ¿Permitirías que se fuera sin afrontar la justicia? O sea, si Díaz-Canel tuviera que elegir entre estos países, no estamos limitando, señores, a Díaz-Canel en este momento. Aunque a mí me es intrascendente para dónde se vaya. Mientras se vaya para la mierda, está bien. Sí, como si se va para Marte. Exacto. Vamos a decir que tuviera que elegir uno de estos países. ¿Cuál ustedes creen que sería el más probable que el hombre elija? ¿Rusia, China o Corea del Norte? Yo personalmente creo que para Corea del Norte no van ni jodido. Yo creo. No he visto a nadie que se encilie en Corea del Norte, la verdad que no. Yo creo que no se comentó también que era para Belarus, donde se pudieran ir también. Pudiera ir también, porque Bielorrusia es un satélite
de Moscú. Es la misma cosa. Ajá. Creo que, en mi opinión, yo creo que para los presos políticos acá en Cuba ahora y la gente que tuvieron que salir de Cuba después del 11 de julio, dejar a Canel en Cuba sería comérselo vivo, ¿no? Tirarle. Bueno, pero también han pasado 67 años de allá para acá, o sea que la historia ha sido un poco diferente. Bueno, veremos qué es lo que pasa. No. Al fin, pero. Vamos a ver una cosa aquí, señores, sobre Díaz-Canel, precisamente ahora que estamos hablando de esto. Aquí se lo pongo. Pero tener confianza, el país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia. Por cierto, señores, qué demacrado está este tipo. Cada día lo veo peor. Ese es el miedo, que no puede dormir. Hay una teoría que incluso Díaz-Canel ya en estos momentos sea un preso de los mismos castristas, señores. Sí, claro. Porque hay que ponerse en un momentico en los zapatos del hombre, señores. Un poquito de sentido común. Si uno estuviera ahí, uno dice, coño, me van a joder de una parte o de otra. Yo voy a hacer el chivo expiatorio aquí. Yo voy a ser el tipo que van a votar y sabe Dios qué va a pasar en el futuro. ¿Qué haría este tipo? Irse para España, por ejemplo, con la Machi, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no puede moverse. Pero vamos a ver con qué se aparece ahora. Toda esta situación, no todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando. Algo cambió en La Habana, o al menos eso parece. Después de semanas recibiendo golpes políticos, económicos y diplomáticos, Miguel Díaz-Canel salió ahora a anunciar nuevas reformas económicas para intentar rescatar una economía que se hunde entre apagones, escasez y falta de divisas. La movida llega en un momento particularmente delicado para el régimen, apenas horas después de que Estados Unidos sancionara a Cupet, la petrolera estatal cubana, y tras una serie de visitas y movimientos de altos funcionarios estadounidenses. Ahora, yo con lo que no estoy de acuerdo con esta nota es cuando dice algo cambió en Cuba. Señores, ¿qué cosa está ofreciendo diferente Díaz-Canel aquí? Fíjense esto. Un paquete que incluye agilizar la inversión extranjera directa. ¿De quién? ¿Quién va a invertir bajo un sistema sin ninguna garantía? Fíjense de nuevo, permitir que los cubanos dentro y afuera inviertan en igualdad de condiciones. Impulsar la energía renovable, expandir la movilidad eléctrica, crear redes de gasolineras solares y eliminar gradualmente los subsidios a los productos. ¿Cuáles son las reformas? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué es lo importante aquí? Nada. Yo realmente no veo absolutamente nada, señor. Yo creo que lo que estamos viendo aquí es comprando tiempo para que lleguen las elecciones de medio término y rezarle a todos los dioses eso que les rezan ellos, de que no le vaya muy bien al Partido Republicano, entonces quieren hacer esto. Para mí esto es ganar tiempo. Y siempre va a haber algún cubano que otro que vive aquí, que no tiene dos neuronas, que ven eso. Incluso los otros días estuve en un grupo de Zoom donde uno estuvo diciendo, ahora sí voy a ir a invertir, ahora voy a ir a comprarme la mitad de un hotel con no sé quién y no sé quién y no sé quién. Claro, ya al momento salí del Zoom porque yo dije, increíble. Pero si va a haber cubanos y personas que no tienen dos neuronas de frente que van a ir a invertir y ahora dicen, ahora sí, pero lo que no se están dando cuenta es de que eso es comprar tiempo. En el momento que Cuba, si de cierto punto no le va muy bien a esta administración en las elecciones de medio término, en el momento que Cuba pase a un tercero o cuarto plano, ese es el momento que ellos vuelven a coger fuerza. Y miren lo que le pasó al hombre que trató de abrir, que estaba con el famoso Costco en Cuba, ¿no? O sea, te aplican lo mismo. Otra cosita que me llama la atención, o sea, después que sale Díaz-Canel esto todo de muy flaco y todo esto, miren cómo le quieren ganar partido a esto. Entonces sale un castrista por ahí, por supuesto, perfiles sin foto, sin identificación ni nada, un tal Luis García. Presidente annegado, de rostro demacrado y delgadez heroica. Ven acá. Y si Díaz-Canel está así y para ellos es el marrano ahí. No. No, pero fíjate que dice, yo sigo mi presidente. O sea, esto es un castrista. Sí, que ya que el tipo está tan desjuavinado, bueno, porque es que el tipo se sacrifica. Ven acá. Y Marrero y todos los otros gordos que hacen, entonces nada. Viven la dulce vida. Pues mira, llevan sus huesos la fatiga de cada batalla ganada. La restando carne para sumar. Porque lo otro que es Cheo y Picú, la historia le dio la oportunidad de medirse como hombre. Este es mi presidente y no quiero a otro. Mire. No, esto lo está jodiendo.
Y mira, Pero- debajo lo que le pone este, vaya. No, Y para que tú veas, el marrero no está tan desmagrado como Canel. No, el único que está bien de jugar es Canel, señores. Que tiene arriba, sí, el peso de qué le puede pasar. Y no es nada bueno.